Bueno, esta es la presentación de mi presentación. Soy Alicia Naput como profe de teoría política. Esta presentación va a ser más bien una invitación o la explicitación de una invitación derivando por algunos tópicos que de algún modo atraviesan toda nuestra propuesta. La invitación tiene que ver con pensar en condiciones de profunda perplejidad y conmoción por la que estamos pasando, pensar qué tiene para decir, para preguntar, para ofrecer la teoría política y sus tradiciones por modos de vida más vivibles para todos. En ese punto voy a transitar un poco caprichosamente por algunos tópicos. Por un lado, de alguna manera el corazón de la propuesta y del convite es conmover los modos en que el pensamiento y la razón androcéntrica han conformado nuestras maneras de vivir, ¿no? Y de pensar y de sentir, no sentir. En un punto entonces un tópico que me gustaba pensar para convidar era que de alguna manera nos proponemos ambiciosamente, esperamos que no pretenciosamente, politizar nuestras formas de concebir las relaciones epistémicas, ¿no? Y los afectos, ¿no? Pensar que en esa urdimbre, dice una autora, de la razón con el poder social, ¿no? Y entonces preguntar por la razón y las razones, pensar que la justicia y la injusticia tienen que ver o son también prácticas epistémicas, ¿no? Entonces pensar que ahí hay una tarea epistémica, cognitiva, que hacer en la filosofía política o en la filosofía política sobre sí misma, que es buscar mejorar nuestras políticas de escucha y mejorar nuestros recursos hermenéuticos colectivos para comprender, para escuchar, para corregir los prejuicios. Eso nos parece que es central y creemos que eso de alguna manera se va a intentamos que se trame en los recorridos histórico-críticos que hagamos y en nuestras conversaciones. En ese punto nos parece entonces que hay una dimensión estético-sensible, constitutiva, que ustedes van a ver en el programa y en la escritura de mis compañeras, en esa crítica a la razón androcéntrica, los afectos no como otra cosa, sino como constitutivos de una razón situada. Corresponde a la tradición, por supuesto, a las tradiciones feministas y queer. Y entonces quería compartir con ustedes, traer a colación dos poemas que de alguna manera se ubican, mientras maulla mi gato atrás, se ubican en o expresan o encarnan dos operaciones centrales que nos parecen claves desde el punto de vista estético sensible, ¿no? Estos dos poemas tienen que ver con, y por eso la traigo a Emily Dickinson, por un lado con la sospecha fuerte que vamos a intentar sostener acerca de la autosuficiencia del yo, de su soberanía, de ese yo propietario de sí, y por otro lado de la apertura de ese yo de entre nosotros, de la apertura a la sensibilidad respecto de lo que hace efecto en otros. Ahí entonces quería compartir con ustedes un primer poema, lo que tal vez sea un poco pretencioso o incluso no muy justo con Emily Dickinson, pero es mi modo de comunicar de comunicar una pasión, ¿no? Soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Eres nadie también tú? Entonces ya somos dos, no lo digas. Sabes, nos desterrarían.
Qué deprimente ser alguien, qué común, como una rana, repetir el nombre propio todo el santo junio a un pantano que te admira. Y el otro, sentir el duelo cuando muere alguien que no hemos visto nunca, importa una hermandad vital entre nuestra alma y la suya. Porque no están de duelo, un extraño por otro extraño. Habrá amigos inmortales que la muerte vea primero. Son las noticias de esto las que nos paralizan. Aquellos que vivían tan solo en nuestro pensamiento se llevan tal presencia cuando mueren, como si nuestras almas huyeran de repente. Por último, vieron que esto es fragmentario, quiero compartir un breve texto de Wendy Brown, que es un texto que vamos a trabajar en la cátedra. Es un fragmento del Pueblo sin atributos. Wendy Brown dice respecto de la razón neoliberal, del modo en que la razón neoliberal ha atravesado, constituido, transformado nuestras universidades, se refiere particularmente a las universidades públicas. Dice, a tal punto la neoliberalización ha constituido nuestros modos de actuar y de pensar que incluso sus críticos, cito, son incapaces de ver las maneras en que hemos perdido un reconocimiento de nosotros mismos como algo que se mantiene unido por literaturas, imágenes, religiones, historias, mitos, ideas, formas de razón, gramáticas, figuras y lenguajes. En su lugar se supone que estamos unidos por tecnologías y flujos de capital. Esta suposición, por supuesto, corre el riesgo de volverse verdadera, y cuando esto ocurra, la humanidad habrá entrado en el capítulo más oscuro de su historia. Seremos las entidades del capital humano, nada más, de la imaginación teórica de la economía contemporánea. Me gustaba volver sobre esta expresión para terminar tan interesante de Wendy Brown, al menos sobre el modo en que ella lo plantea, ¿no? Haber perdido un reconocimiento de nosotros mismos, dice, como algo que se mantiene unido por literaturas, imágenes, religiones, historias, mitos, formas de razón, gramáticas, figuras y lenguajes. En parte el convite, la invitación, diríamos, es a recuperar esos modos de vincularnos o instalar modos de vincularnos que están muchas veces constituidos por afinidades selectivas, por empatías, con formas y lenguajes vinculados a la intuición, a la dimensión intuitiva de la razón situada, ¿no? Y por eso ustedes van a tener ahí y tienen ahí en esta una imagen que acompaña estos dichos y desdichos, que tiene que ver con una película que les voy a linkear y que se llama Lo que arde, una película gallega de Galicia, del 2019. Esa imagen que ustedes ven ahí es una madre y un hijo. Es una película muy inquietante que en realidad solo quería decir y compartir con ustedes que el núcleo interesante de esa película, como esto que nos convida Wendy Brown, tiene que ver con la empatía entre esos personajes y ese lugar, ¿no? El lugar donde viven. Los personajes son parte del lugar, ¿no? Pase lo que pase con ellos, con el lugar y con ellos sufrirán juntos, ¿no? Sufren la suerte de ese lugar, de ese territorio y viceversa. Y el territorio, el de ellos dos. Casi como una condición trágica, podríamos pensar modernamente, ¿no? Porque modernamente como sujeto se piensa como distinto de ese mundo, de ese territorio, aunque eso hoy esté conmovido.
diríamos que estas dos personas están como atadas, ¿no? Esa condición trágica en el sentido de estar atado a un lugar, trágico en el sentido de que lo que salva aniquila, ¿no? Es decir, viven con ese lugar, mueren con ese lugar. Es muy intensa esa experiencia del film. El film es ambiguo eh, y también ambivalente. Y entonces hay un núcleo ahí de esas figuraciones, de esas imágenes que quiero dejar como aquello que nos retorne a pensar en nosotros en este tiempo de conmoción profunda, en nuestra relación entre nosotros y los territorios, nuestros territorios vitales. Así que bueno, les convido a ver la película y a encontrarnos, y esa es mi manera de presentarme, compartir preocupaciones epistémicas de la manera más clara posible, pero también mi pasión y tal vez mi apuesta, no sé si la esperanza, a que las formas y las figuraciones de la literatura y del cine, sobre todo del cine en mi caso, que me conmueve profundamente, sea un modo de pensarnos, de acercarnos, de pensar en nosotros y en este tiempo, alimentando otras formas de imaginación, que lo necesitamos imperiosamente. Nos veremos pronto.